Buenos días. El sábado pasado les di recordamos un poco sobre lo que el profesor Norvin les había dado. Algo sencillo sobre todo lo que correspondía hasta donde él había llegado. Se los expliqué en Excel y les recomendé que vieran mi video en YouTube. Hoy vamos a ver todo lo relacionado a estadística para administración y economía, pero también es recomendado para ingenieros. El día de hoy vamos a ver la descripción de datos, medida de dispersión y de posición. Los temas que vamos a ver: calcular la media aritmética, la mediana, la moda, la media ponderada y la media geométrica. Explicar las características, usos, ventajas y desventajas de cada medida de posición. Identificar la posición de la media aritmética, la mediana, la media y la moda, tanto en distribuciones simétricas como sesgadas. Calcular e interpretar el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Explicar las características, usos, ventajas y desventajas de cada medida de dispersión. Entender el teorema de Chebyshev y la regla empírica o normal en su relación con un conjunto de observaciones. Y por último, calcular e interpretar los cuartiles, el rango intercuartil y el coeficiente de variación. Lógico, no vamos a ver todo hoy. Esto es todo lo que vamos a ver relacionado a este tema. Lo primero que tenemos que empezar es con la media poblacional. Ustedes ya la manejan, es algo sencillo que muchas veces también lo llamamos como promedio. Fíjense que aquí yo le pongo la definición. Dice que la media poblacional es la suma de todos los valores de la población dividido por el número de valores en la población. La fórmula que utilizamos es esta. Recuerden que a ustedes el profesor les explicó qué es la población y qué es una muestra. Existen fórmulas para la media poblacional y para la media muestral. Lo primero que vamos a ver es la media poblacional, que se identifica con la letra Mi. Muchos le dicen mu o mu. Aquí se los pongo a la par, si ustedes se fijan. Dice que mi va a ser igual a la sumatoria de los valores, o sea, de todas las x, dividido entre la cantidad de elementos que tenemos. Aquí le explico cada uno de los componentes de la fórmula. Mu representa la media poblacional. N mayúscula es el número de individuos en la población. Recuerden que en la población utilizamos la N mayúscula y en la muestra utilizamos la N minúscula. Las X representan cualquier valor en particular de la población. Este signo que ven aquí es sigma, es la letra mayúscula e identifica la población o la operación de adición o la suma que le llamamos. Y en conjunto, la sumatoria de X es la suma de todos los valores de X, o sea, de todos los valores presentes en el conjunto de datos. Vamos a ver un ejemplito donde nosotros utilizamos esta fórmula. Fíjense que siempre aquí les voy a ir denotando qué significa cada uno de los elementos que vamos a ir viendo. Dice que a cualquier característica de la población que puede ser medida se llama parámetro. La media de una población es un parámetro. También lo es el rango. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada el rango? Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos dados. Aquí se los pongo clarito, ¿verdad? ¿Qué parámetro? Una característica de la población. Vean este ejemplo. Dice que se dan 12 compañías automotrices con el número de patentes que le concedió el gobierno de Estados Unidos a cada una de ellos el año pasado. Numeramos nosotros la cantidad de compañías. A la par ponemos el nombre que le corresponde a cada uno de la numeración. El número de patentes otorgadas, que serían nuestra X, ¿verdad? Fíjense que dice que General Motors 511 y así sucesivamente, Nissan 385 hasta BMW 13. Lo primero que tenemos que calcular precisamente que es la media poblacional, que ¿quién es? La sumatoria de la X dividido entre N. En Excel
nosotros se nos hace muy fácil, ¿verdad? Nos posicionamos. Voy a borrar este de aquí. Vean, no sé si se fijan en el cursor, aquí tenemos un autosuma. Al darle clic a autosuma, Excel es inteligente y automáticamente él hace la suma. Le doy Enter y me sale la sumatoria de todos mis elementos. Una vez que yo tengo la sumatoria de mi X, ¿qué debo de calcular? La media. Aquí tengo la fórmula, ¿verdad? ¿Y quién es la media? La sumatoria de todos mis X, que es este elemento, dividido entre quién? Entre la cantidad de elementos, que son 12. Simplemente entonces lo único que tengo que hacer es igual, dar clic donde tengo la sumatoria de mis elementos y los divido entre la cantidad de elementos que tengo, en este caso que son 12. Y automáticamente me da la media, que es 195. Excel trae sus propias funciones. Aquí se las dejo calculadas. Si ustedes se fijan, en Excel lo que hacemos es poner igual. Si nosotros ya la sabemos, ponemos promedio. Si no sabemos, Excel nos da esta fórmula o funciones f en x. Damos clic y mandamos a buscarla. Decimos aquí promedio. Aquí está el promedio y me dice número 1 o número 2. Aquí directamente yo lo puedo tomar. Le doy clic aquí y digo que son todos los que están acá. Le doy Enter y le digo aceptar. Un conjunto de datos. Fíjense que me da lo mismo que el valor calculado. Les pido un favor. Recuerden el sábado pasado que hicimos varios ejercicios en el aula y les demostré que no sabemos utilizar la calculadora. Y les dije que no se preocuparan, que eso es algo normal, que inclusive muchos ingenieros, muchos profesionales que conozco, cuando se le ponen ejercicios bastante pesaditos, el uso de la calculadora se le hace difícil. El mismo error podemos cometer en Excel. Cuando tengamos muchas fórmulas o fórmulas anidadas, tengamos mucho cuidado y les recomiendo que utilicemos entonces los paréntesis, porque si no vamos a tener datos que no son los correctos. Lo que quiero llegar ahorita es que puedo calcular a través de la fórmula, mu va a ser igual a la sumatoria de mis elementos dividido entre n y calculo mi promedio o la media o a través de Excel. Les recomiendo que se aprendan la fórmula. Recuerden que estamos estudiando dispersión. Posteriormente les voy a dar un concepto bastante bien detallado, pero la dispersión, ¿qué es? ¿Cuál es mi objetivo de saber y estudiar los datos? Por ejemplo, aquí calculé la media de cada uno de ellos. Mi objetivo es saber cuánto se desvía cada uno de mis elementos con respecto a la media. ¿Cómo determino eso? De esta forma. Fíjense esto que está aquí. Les explico qué significa. A cada uno de mis elementos, como dice aquí, X, le voy a restar la desviación o quiero decir la media poblacional. Voy a borrar todo para que vean cómo se hace. Igual, doy clic a mi primer elemento, lo resto. Mu ya lo tengo calculado, que es este que está aquí, pero ojo, este dato debe ser fijo, inamovible. En Excel nosotros esto le llamamos anclar una celda. ¿Cómo se hace? Con F4. Fíjense que automáticamente me pone los signos dólar. Doy Enter y la magia de Excel es ponerme aquí donde se me hace un más y doy doble clic. Automáticamente me hace los demás cálculos. Si yo no anclo esto, me va a dar error porque lo que hace Excel es lo siguiente, se lo voy a demostrar. Voy a borrar, voy a decir igual elemento menos mi media poblacional, doy Enter. Pero si doy doble clic, van a ver qué sucede. Vean, datos que no corresponden. Voy a dar doble clic aquí. Me está restando 385
el valor de 95, no hay problema, pero este de aquí me está restando con este valor que es nulo. ¿Se dan cuenta, verdad? Y yo lo que quiero es restar a cada elemento, a cada X, restarle la media poblacional. Por lo tanto, como se logra esto es poner signo igual, mi elemento que voy a de la X, resto la media poblacional y doy F4. Enter y después actualizo mis datos. Se dan cuenta que los valores son diferentes. Una característica fundamental es que las desviaciones o la sumatoria de las desviaciones, que es este que está aquí, me tiene que dar 0. Les explico qué significa desviación. Recuerden que cuando yo tengo la media poblacional, hay muchos datos que están por encima y muchos datos que están por debajo. Por eso es que muchos me dan positivos. Todo esto que son positivos significa que están por encima de la media. Y vamos a ver si es cierto. 210 y la media tengo 195. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, todos los que están por encima de la media son positivos y todos los que están por debajo de la media son negativos. Característica fundamental que si hago la sumatoria de todas mis desviaciones, tiene que ser 0. ¿Me comprenden hasta aquí? ¿Qué significa la media poblacional y todo lo que tienen que saber sobre la media poblacional? Por favor, si tienen alguna duda, me la pueden decir. ¿Alguien que me diga? Aló, ¿me escuchan todos? Hola. Sí, profe, lo escuchamos. Ok, Sí, sí, lo perfecto, escuchamos, todo está claro. perfecto. Gracias. Continuemos. Fíjense que aquí le di media poblacional. Les dije que la media poblacional es muy diferente en la fórmula o en la fórmula no tanto, sino en el concepto que la media muestral. La media poblacional es cuando yo conozco toda la población. Por ejemplo, yo conozco la población exacta de los elementos de la UCC. Pero cuando yo no conozco la población exacta, lo que uso es una muestra. En la práctica también muchas veces cuando hacemos un levantamiento de información, no le hacemos al 100% de la población, sino que se lo hacemos a una muestra. Por ejemplo, las encuestas. Ahora que está de moda mañana que tenemos que ir a votar, se hace una encuesta, pero no a toda la población de Nicaragua, sino a un porcentaje, y a eso se le llama muestra. Por lo tanto, la media muestral que dice, para datos en bruto, es decir, datos que no están agrupados, la media es la suma de todos los valores dividido entre el número de valores. Para encontrar la media de una muestra, aquí está la fórmula. Suma de todos los valores en la muestra, número de valores en la muestra. Si se fijan, la fórmula es igualita. ¿Se dan cuenta? La única diferencia es la forma de cómo la escribo. Poblacional, utilizo la letra griega mu. Muestral, utilizo X raya, le llamo yo. Fíjense que es igualito, la sumatoria de todos mis elementos dividido entre la cantidad de elementos. La diferencia es que aquí, cuando es poblacional, utilizo la letra mayúscula N y cuando es de muestra, utilizo la letra minúscula N. Pero en sí, la forma de calcular es la misma. Lo único que tenemos que tener bien claro es cuando estoy en una media muestral y cuando estoy en una media poblacional. Ojo, sencillo de darse cuenta. Poblacional, letra mu. Muestral, X raya. Poblacional, número de elementos, N mayúscula. Muestral, número de elementos, N minúscula. Y fíjense que aquí se los explico. A la media muestral o a cualquier otra medida que se basa en datos muestrales se llama estadístico. Si el diámetro externo medio de una muestra de cojines es 0.625 pulgadas, este es un ejemplo de estadístico.
Estadístico, una característica de una muestra. ¿Se dan cuenta, verdad? Y fíjense que aquí, ¿qué le había puesto? Parámetro, una característica de una población. Parámetro, característica de una población. Estadístico, característica de una muestra. Vamos a ver un ejemplo. Dice que esta empresa se especializa en obligaciones a largo plazo de países extranjeros. Nos interesa las tasas de interés de estas obligaciones. Una muestra aleatoria de 6 obligaciones revela lo siguiente. Tengo 6 datos. Aquí los tengo. Emisión, estado australiano, belga, etc. Los intereses que paga cada uno de ellos. Lo mismito, hago una sumatoria de mis elementos. ¿Qué hago ahora? Lo mismo, igual entre mi cantidad de la muestra. Aquí en Excel igual, es el mismo, si ustedes se fijan, ¿ves? Promedio. Aquí igualito que en la población, hago una desviación de mis elementos con respecto a la media, que es a cada uno de mis elementos le resto la media. Recuerden dejar anclado mi dato. Vamos a hacerlo. Eso sería igual este elemento menos mi media muestral. F4 para dejarlo anclado. Y el resto hacia abajo. ¿Está bien? Hasta aquí quiero decir. Esta sería la sumatoria de todo ello que me tiene que dar 0. Igualito los cálculos. Por lo tanto aquí, según lo que me estaban preguntando, tengo que dar siempre respuesta a las inquietudes. Dice acá, ¿cuál es la media aritmética de las tasas de interés de estas obligaciones a largo plazo? ¿Su media cuánto es? 8.05%. Estas son las desviaciones estándares de cada una de ellas. Vamos a ver las propiedades de la media aritmética. Dice que la media aritmética es una medida de tendencia central que es muy usada. Tiene varias propiedades importantes. Todo conjunto de datos de intervalo de razón tiene una media. Recuerden que ya lo vimos en el capítulo anterior. Para calcular la media se toman todos los valores. Un conjunto de datos solo tiene una media. La media es única. Más adelante en este capítulo veremos un promedio que puede presentarse de 2 o más veces en un conjunto de datos. La media es una medida útil para comparar 2 o más poblaciones. Se puede usar como por ejemplo para comparar el desempeño de los empleados del primer turno con los de otros turnos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver ejemplos. Muchas veces hay empleados que trabajan en horarios diferentes, es la misma cantidad de empleados, pero podemos darnos cuenta que un turno es más productivo que otro. Posteriormente en estadística vamos a estudiar lo que es la correlación. ¿A qué se debe que un turno sea más productivo que otro si tienen la misma cantidad de trabajadores? Dice que la media aritmética es la única medida de posición en la que la suma de las desviaciones de los valores de la media siempre será 0. Ya se lo demostré, ¿verdad? Siempre da 0 la sumatoria de ellos. Aquí está un ejemplito que no me voy a entretener, es parecido a lo otro, pero solo para demostrarle que la desviación es da 0. Pero todo en estadística, al igual que tiene ventajas, tiene desventajas. Una de las mayores desventajas que tiene la media aritmética es que nosotros podemos encontrarnos con datos atípicos. O sea, dentro de nuestro conjunto de datos que se me van a los extremos. O son demasiado pequeños o son demasiado grandes. Y esto no me ayuda en nada a mi estudio. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, suponga que los ingresos anuales de un pequeño grupo de corredores de bolsa son los siguientes. Estos son los ingresos. Fíjense que del 1 al 4, los ingresos son
bastante semejante, 62.900 y el otro 60.800. Pero fíjense el dato número 5, dice 1.200.000. Este dato es atípico y cuando hago mi promedio, mi estudio no va a ser correcto. Vean lo siguiente, hago la sumatoria de los datos, hago el ingreso promedio y el ingreso promedio de cuánto me dice que es de 289.560. Si se fijan en ese promedio, está por encima de lo que gana cada uno de ellos. Entonces, imaginen que yo digo que el promedio de los ingresos de este grupo de corredores es de 289.560. Es ilógico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos datos hay que saberlos manejar. Y como entonces la media no me ayuda en esto, hay varias formas de calcular una media. Puede ser la media ponderada, pero para análisis de datos, lo mejor es estudiar la mediana. No sé si me voy a entender. Un ejemplito bien sencillo. Muchas veces a nosotros nos han dicho que las matemáticas es exacta. Y yo les puedo decir que no es tan exacta como nosotros pensamos. El problema es que es exacta cuando tenemos datos y trabajamos con ellos, pero cuando no tenemos datos y pronosticamos, ya no es exacta. Y muchas veces esto nos conlleva a muchas dificultades para la toma de decisión. Un ejemplito, imagínense que ustedes en la cuadra existan 5 casas y en una casa tenga 4 carros, el otro tenga 2 carros, uno no tenga carro, el otro tenga 1 y el otro tenga 3. Por lo tanto, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Si yo saco el promedio, de estos datos, me dice que hay 2 carros por casa. Y esto es mentira, ¿verdad? Si se fijan que uno no tiene carro y uno tiene un solo carro. Imagínense que yo lo que estaba haciendo era, tengo un microbús y quería ver si lo podía hacer un recorrido escolar. Y quiero saber si no tienen carro o en la cuadra hay pocos que tengan carro, pues voy a ofrecerle el recorrido escolar y listo. Pero como saqué el promedio y me dice que tienen 2 carros por casa, yo digo, ¿para qué lo voy a ofrecer? Si tienen carro. Es más, este que no tiene, que tiene 1, le voy a poner 0 también. Y me van a decir que hay casi 2 carros por casa. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, muchas veces nosotros no nos podemos ir de boca por los datos que hemos adquirido. Tenemos que analizarlo y llegar a conclusiones que sean lo más verídicas posible. Sin embargo, entonces hay otras medidas de posicionamiento central, que es la mediana. Después les explico la media ponderada. Vean la mediana. Dice que la mediana, les recomiendo siempre ordenar los datos de menor a mayor. La dificultad que tenemos cuando hacemos esto en clase es que les enseñan un ejercicio de 10 datos, les da tiempo ordenarlos y listo, pero en la práctica estamos hablando de cientos de miles de datos, por lo tanto no los van a poder ordenar manualmente. Es importante que manejen y usen bastante Excel. Ya vimos el ejemplo el sábado pasado, que eran 80 datos, se los di desordenado, les enseñé cómo ordenarlo y después les enseñé cómo calcular el rango y las clases, etcétera. Aquí solo lo que quiero es enseñar qué significa la mediana. La mediana, como el concepto lo indica o la palabra lo indica, es el dato que se encuentra al centro de todo mi conjunto de datos. Sí tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos un número par o un número impar de datos. Si tenemos un número impar de datos no hay problema porque cuando lo dividimos entre 2, el mero centro
esta es la cantidad, la media. Pero cuando tenemos datos pares, tenemos un problema, ¿verdad? Ahí no sabemos cuál es el centro como tal. Lo que tenemos que hacer es tomar los dos datos centro, lo sumamos y lo dividimos entre 2. No se preocupen, todo lo que les he dicho está por acá. Fíjense lo que dice, la mediana. Ya se indicó que para datos que contienen uno o dos datos muy grandes o muy pequeños, la media aritmética puede no ser representativa. El punto central de tales datos se puede describir mejor usando una medida de tendencia central llamada la mediana. Para ilustrarla está este ejemplito, vean. Dice, su agente inmobiliario le dice que el precio promedio de las unidades disponibles en el modelo es de $110. Esto se refiere a que supónganse que cualquiera de ustedes quiere ir a alquilar a las colinas, pero te dicen, no, son muy caras las casas allí, el alquiler está arriba de 90 el promedio. Entonces tú tenías disponible 75 mil o comprar una casa, pues, y te dicen, no, el promedio sale que es de 90 y pico por 95 mil. Y ustedes dicen, yo tengo 72, 75 mil, ya no puedo comprarlo, porque el promedio me dio que era arriba de 90 mil. Sin embargo, si yo hago bien mis estudios y calculo la mediana, me voy a dar cuenta que hay casas que sí las puedo adquirir. Este es uno de los ejemplos, ¿verdad? Dice aquí, su agente inmobiliario le dice que el precio promedio de las unidades disponibles es de 110 mil. ¿Todavía estaría usted interesado? Si usted tiene un presupuesto para un precio máximo de compra de 60 mil y 75 mil. O sea, ustedes tienen y bien pueden comprar una casa de entre 60 mil a 75 mil. Pero fíjense que le dijeron que era de 110 mil. Pues si sacamos la media puede ser de 65 mil. Por lo tanto, sí, creo que pueden comprar una casa en un local en el cual ustedes pensaban vivir, pero como el promedio salía por encima de lo que tenían disponible, decían que no. Pero al calcular la mediana se dan cuenta que sí. Por lo tanto, vuelvo y repito, nunca se vayan con los primeros datos. Estudien más, averigüen más y se van a dar cuenta que muchas veces nosotros fallamos o perdemos porque no analizamos los datos. Aquí está clarito. Fíjense que los precios individuales son todos estos, ¿no? Y un penthouse de superlujo que cuesta 275 mil. La media aritmética de los precios me da 110 mil, como le informó el agente inmobiliario, pero un solo precio de 275 mil es el que me está dando un promedio muy alto. Si nosotros calculamos la media, aquí va a decir, ¿ve? La mediana de los precios de las unidades disponibles me da 70 mil. Para determinarlo ordenamos los precios de menor a mayor y escogemos el valor en el centro. Aquí se los puse, ¿verdad? 60 mil, 65 mil, 70 mil, 80 mil y 275 mil. Como les había dicho, si tengo mis datos impares, en este caso que es 5, la mediana es fácil. Es el elemento que se encuentra en el centro. Fíjense, 2 por arriba, 2 por abajo. No tengo ningún problema. Comparemos este dato de 70 mil, que es la mediana, con relación a la media que decía que era 110 mil. Si lo restamos, nos estamos dando cuenta que hay 40 mil dólares de diferencia. No sé si me estoy dando a entender. Prefiero que alguien me hable de media, mejor dicho, de mediana antes de media o promedio. La mediana es un dato que me está más apegado a la realidad cuando yo quiero hacer determinados inversión, se puede decir. El promedio es bastante engañoso, ya se los dije, hay datos demasiado grandes o demasiado pequeños y entonces puede Puede meter variar. ruido, pues exactamente, puede meter ruido en el estudio que estoy haciendo. Y como le dije, imagínense que en este caso que estamos viendo en particular,
Ustedes tenían $75,000 y querían comprar una casa, pero el agente le dijo, mira, el promedio de las casas es de 110,000. ¿Qué dicen ustedes? No puedo, no tengo esa cantidad de plata. Pero si el agente inmobiliario le dice, la mediana es de 70,000 y ustedes tenían 75,000, ¿qué sucede entonces? Inmediatamente dicen, ah, ok, ¿quién puedo adquirir una casa en este local? ¿Se dan cuenta, verdad? Por lo Sí, tanto, siempre traten de buscar alternativa, no solo de promedio, sino mediana, muy importante. Veamos este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 6 datos. ¿Se acuerdan que les dije que calcular la mediana de datos impares era sencillo? Era el que estaba justo en el centro. Pero analizamos este caso que tiene exactamente 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los ordeno de menor a mayor. Ustedes que tienen que decir 6 entre 2, ¿verdad? Me da 3. Y se dan cuenta, 1, 2, 3. ¿Qué hacen? Inmediatamente, el dato que me da, que es 3, tomo ese dato, que sería 228.50, y tomo también inmediatamente el siguiente dato. Sería, me dio 3 más 1, 4. Tomo el que esté en la posición cuarta. ¿Qué significa que tomaría estos dos datos? Al tomar estos dos datos, des en cuenta que entonces tengo 2 por encima y 2 por abajo. ¿Y qué hago? Saco el promedio de estos dos datos. O sea, la suma de ellos divido 2. Esto fue lo que hice acá. Si te dan cuenta, aquí lo saqué por Excel. Pero aquí, déjenme ver, aquí lo voy a hacer directo, mejor. Igual, ojo, lo que le estaba diciendo. Si yo no abro paréntesis y digo que más cierro paréntesis, dividido 2, fíjense que me da 278 igual que como Excel. Pero voy a hacerlo sin paréntesis para que se den cuenta lo que les demostré el sábado pasado. ¿Cuánto me dio? 392.75. Se dan cuenta, ¿verdad? Muchas veces cometemos este error. ¿Y cuál es el problema? Se los explico para los que no llegaron el sábado pasado. Nosotros tenemos que tener bien pendiente lo que nos enseñaron en matemática básica. En matemática básica o en secundaria nos enseñaron quién tiene mayor prioridad. Y les dijeron que siempre busquemos, o el que tiene mayor prioridad es la potencia. De todo lo que encontremos primero entre potencia es lo que tenemos que hacer. También nos han dicho que el primero resolvamos todo lo que esté dentro de los paréntesis. Entonces nosotros resolvamos lo que está dentro de paréntesis primero. Si encontramos algo que tiene potencia, pues eso es lo primero que tenemos que resolver. Después tienen la misma oportunidad, multiplicar o dividir. Me da lo mismo multiplicar primero que dividir después. Y de último, dejo la suma o la resta. También no me importa a mí sumar o restar primero. Les voy a aclarar algo que encontré también una vez escuchando a un profesor dar clase. Cuando les da clase uno que no es matemático o que no domine bien las leyes de los signos o la, 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 la jerarquía, les dijo, por ejemplo, esto. Si yo tengo estos tres datos, 5, 2 y 3, y voy a dividir 5 entre 2 y el resultado lo multiplico por 3, muchas veces le escuché que el profesor le dijo, cuidadito, no ponen el paréntesis y dice 5 por 2 y después le cierran paréntesis dividido entre 3 y le da 3.3333. Pues les digo que no importa. Vean lo que voy a hacer. Voy a cambiar y voy a poner el paréntesis aquí. Y da lo mismo, ¿verdad? Pero como
todos tienen la misma prioridad, pues ¿para qué voy a poner paréntesis? Me va a dar lo mismo también. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros tenemos que estar bien clarito de la prioridad de los signos o de las potencias, de la suma, la resta, multiplicación, división. Se los repito. Primero todo lo que está dentro de paréntesis, ¿verdad? Y si hay potencia, pues resolvemos la potencia. Después lo que es multiplicación y división. Y por último, suma o resta. Multiplicación y división me da lo mismo hacer primero la división o la multiplicación que la división. Y en la suma resta igual. Me da lo mismo sumar primero y después restar o restar primero y sumar después. Porque tienen la misma jerarquía. ¿Me entendieron, verdad? ¿Cómo se calcula entonces la mediana cuando tengo datos pares? Agarro la cantidad de datos pares que tengo, lo divido entre 2. A ese número que me da, le sumo 1. Entonces, las posiciones de esos dos números, los elementos que se encuentren en esas posiciones, la sumo y lo divido entre 2. Esa es la mediana. Por favor, no se me pierdan en esto. Aquí les doy otro ejemplito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos claros? Divido 6 entre 2 que me da 3, más 1, 4. Agarro el valor que está en la posición 3 y 4, entonces, ¿ves? 3 y 4 serían estos dos. Aquí está. Me da 48, lo divido entre 2 y entonces este es mi mediana. Tengo dos ejemplitos. Mm, Eh, Profesor, yo tengo una duda. Dígame, En el caso de que cuando ahí, porque son pares, pues se podría decir los eh, datos, pero cuando cuando son impares, ¿cómo se hallaría la mediana? supónganse esto que tenemos aquí, yo creo que es 5. También puedo decir 5 entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto Ujú. me da? 2.5, ¿verdad? Lo Sí. redondeo inmediato al superior. Entonces, con Excel, yo puedo decir aquí en la formulita dice redondear, pero aquí dice redondear a par o al maja. Le doy doble clic, cierro, paréntesis. Ok, vamos aquí. Me comí algo aquí. Vamos a poner redondear. Redondear. Perfecto. Algo me está pasando aquí. Ah, ok, está aquí. Me falta algo está. No se preocupen. Vamos a hacer aquí redondear. Por igual. Redondear más. Ok, me dice que es teníamos 6, ¿verdad? 7, 6 entre 2. Me hacía falta que es decimal, le pongo punto y coma, le digo 0. Ese era el problema. ¿Cuánto me dio? 3, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Entonces en la posición 3 encuentro el elemento 1, 2, 3. Esa es la mediana. Supónganse que lo que tengo son 80 elementos. Yo digo 80, ve 81. Es decir, 81 entre 2. Entonces en la posición 41 está la mediana. Voy a tener 40 por arriba, 40 por debajo, son 80, más el elemento 41, me da el 81. ¿Le aclaré la Ya. duda o no? Sí, sí. Si no lo pueden hacer en Excel es fácil, simplemente decimos igual 81 entre 2, me va a dar 45.5, lo redondeo siempre al superior. ¿Qué cuánto sería? Vamos a poner el mismo, que es 81. 40.5, lo redondeo al superior es 41, ¿no? Entonces en la posición Exacto. 41 está la mediana.
Ya. Lo demás están sin duda. Cuando es 80, supongamos que sea 80, vamos a decir 80 entre 2. ¿Qué me va a dar? 40. Entonces yo tomo el 40 y el 41. Los elementos que se encuentren en la posición 40 y en la posición 41, esos dos elementos los sumo y lo divido entre 2, que es el caso que está aquí. Para 6 elementos, me dice que es 3, agarro el 3 y el 4, lo sumo y lo divido entre 2. Entonces esa es mi mediana. Quedamos clarito con cómo calcular la mediana, ¿verdad? Para datos pares y para Sí, datos sí. impares. Perfecto. Voy a retroceder donde decía media ponderada. Hay varias formas y criterios para calcular la media ponderada. Les voy a poner un ejemplito claro. Supónganse que yo tengo un alumno estrella y yo sé que entre ustedes hay varios muy buenos y siempre me sacan arriba de 90. Voy a poner 95, 96 y 93. Muchas veces nosotros decimos el promedio de ellos es, bueno, vamos a sacar aquí igual promedio. Entonces me dice que es 95 el promedio del estudiante. Pero imagínense que yo ya tengo años de conocerlo, de darle clase y de repente aquí sacó 60 y me saca que entonces el promedio es 83. Si es un alumno que yo conozco, simplemente digo que yo lo puedo hacer una media ponderada. ¿Qué significa media ponderada? Fuera de lo que le voy a dar como concepto. Es algo que yo le puedo dar un valor veritativo, una credibilidad. ¿Cuánto yo creo que realmente el muchacho me sacó 95 y cuánto creo de 60? Entonces, como yo lo conozco, que siempre saca arriba de 90, yo digo que 95 sí le creo y le creo a 0.4. 0.42%. 96 también 0.42%. Al 60% le digo que puede ser que se haya descuidado un poco, pero no creo que me saque 60. A lo mejor se sentía mal, estaba enfermo, tenía alguna preocupación y voy a decir que a eso le creo 0.04. Lo único que tengo que garantizar es que la sumatoria de estos elementos me dé 1. Vamos a ver 5 entonces aquí. Le creo el 5%. Vamos a ver aquí cuál es el problema. No, aquí le voy a poner 0.48. 0.48. 0.48. Aquí 0.4. Lo único que tengo que hacer ahora es agarrar el 95, multiplicarlo por este valor ponderado. Y ahora lo que hago es la sumatoria de todos estos elementos. ¿Y cuánto me dio? 94. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, para mí este es el promedio de este muchacho. Porque ese 60 no lo creo. Algo pasó ahí, estaba enfermo, tenía una preocupación y algo pasó. Es más, puedo ser tan así y decirle, oye, no creo y le digo que es 0 y te pongo 0.5, 0.5 y el promedio es de 95.5. Es una forma de ponderar y saber cuánto es el peso que le voy a dar. Por ejemplo, en informática se habla mucho de sistemas expertos, de inteligencia artificial. ¿Cómo hacen todo esto? Viene un experto informático, se reúne, por ejemplo, supongan que es un sistema experto para diagnóstico de enfermedades, y entonces él se tiene que reunir con un montón de expertos en la materia, con muchos doctores, pero
él le va poniendo cuánto de cierto es lo que le dice determinado doctor según su trayectoria. Puede decir, ve, a este le creo tanto, a este no le creo tanto, y así sucesivamente, y va ponderando cada una de la información para ir construyendo una base de conocimiento que una vez que se ejecute el software me pueda diagnosticar lo más acertado posible mi enfermedad. Me doy a entender, ¿verdad? Entonces esto es muy importante cuando nosotros estamos tomando decisiones para mostrarlo. Entonces, una media ponderada que muchas veces nos sale muy fácil es lo siguiente. Miren esto. Dice, la media ponderada es un caso especial de la media aritmética. Se presenta cuando se tienen varias observaciones con un mismo valor, lo que puede ocurrir si se han agrupado los datos en una distribución de frecuencia. Ya vimos la distribución de frecuencia, ¿se acuerdan? Suponga que el restaurante más cercano se vende un refresco en tamaño mediano, grande y súper grande, a 0,50 centavos, 0,75 y a 90 centavos respectivamente. De los últimos 10 refrescos vendidos, 3 fueron medianos, 4 fueron grandes y 3 fueron súper grandes. Para encontrar el precio medio de los 10 últimos frescos vendidos, podríamos emplear la siguiente fórmula, ¿no? Ya la conocemos, que es el promedio de todo ello. Pero me saldría mucho más fácil hacerlo de esta forma, con un peso. Ya me están diciendo que tengo 3 pequeños, 4 grandes y 3 súper grandes. Y yo ya sé cuánto cuesta cada uno de ellos, ¿verdad? El pequeño vale 0,50, el mediano 0,75 y el súper grande 0,90. Simplemente, ¿qué hago? Multiplico el valor, la cantidad vendida por el valor de cada uno de ellos y después hago la sumatoria. La fórmula es esta. Se ve un poco difícil, pero no es difícil. Dice que agarro la sumatoria de cada uno de mis elementos multiplicado por su peso y después lo divido entre la cantidad del peso que tengo, que son 10 en este caso, cantidad de elementos. Si ustedes se dan cuenta, me da la mismo que acá arriba. Aquí me da 0,72 y aquí me da 0,72. Lo único que me hace, que me ayuda aquí es que los datos son mucho más rápidos. Si yo ya sé cuánto cuesta cada tamaño y cuánto vendí por cada tamaño, ¿para qué voy a hacer una tabla tan grande? Aquí lo estoy repitiendo, si ustedes se fijan, ¿ve? Y repito los datos. Aquí también lo repito y repito los datos. Simplemente digo cuántos son, que este es mi peso, cuánto vendí y cuánto vale cada uno de ellos. Hago la multiplicación de cada uno de ellos y después hago la suma de las multiplicaciones del peso por lo que vale cada elemento. Y al final hago la división y listo. No hay ningún problema. ¿Cuál es el promedio? 0,72%. Y aquí también me da 0,72%. Y aquí tuve que sumar toditos los elementos y dividirlo entre la cantidad. La fórmula se ve complicado, pero no. Si ustedes se fijan, W1, que ¿quién sería? 3. X1, ¿quién es? 0,5. Más W2, ¿quién es? 4. X2, ¿quién sería? 0,75. Después el WN, ¿quién sería? 3. Y el XN, ¿quién sería? 0,90. Dividido entre la sumatoria de cada uno de estos elementos, que sería 3 más 4 más 3, que es 10. La sumatoria de W1, que es 3, W2, que es 4, y W3, que es 3. La sumatoria es 10. Entonces, se ve complicado, pero no es. No sé si entendieron bien este de media ponderada. Por favor, díganme. ¿Alguna duda sobre la media ponderada? Profe, no le escuché bien lo último, ¿podría repetirlo? Se lo repito. La media ponderada, que tomo la cantidad de cada uno de mis elementos. Se lo repito de esta forma. A mí me dicen todo lo que vendí. Entonces, tradicionalmente, ¿qué haría? Los 10 elementos que vendí, yo digo, vendí 3 medianos y cada
uno vale $0.50. Después vendí 4 grandes y cada uno vale 0.75 y lo puse aquí. 3 super grandes vale 0.90 y lo puse aquí. ¿Qué hice? La sumatoria de todos ellos y después lo dividí entre la cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces aquí me da el promedio y aquí me da la media. La media es 0.75. Aquí es la sumatoria de todo lo que vendí. Pero como me están pidiendo la media, digo que es 0.75. Pero ¿para qué voy a hacer todo esto si yo ya sé que vendí 3 medianos, 4 grandes y 3 super grandes? Y sé cuánto vale cada uno de ellos. Entonces simplemente lo agrupo de esta forma. Digo, 3 medianos que valen 0.75 y lo multiplico, ¿verdad? 3 por 0.5 me da esto. 4 medianos por 0.75 vale cada uno de ellos y me dio 3. 3 super grandes por 0.90 lo multiplico y me da 2.75. Si hago la sumatoria, digo que vendí en total $7.20, que es este que está aquí, de aquí arriba también. Y después tengo que hacer la media. Entonces la media es la sumatoria de todos los elementos y dentro de la cantidad de elementos que es 10. Pues aquí lo mismo. Sumé todo, me da 770 entre cantidad de elementos que son 10 y me da 0.75. Para explicar entonces la media ponderada, ¿cómo es? Digo que tengo que hacer la sumatoria, se fijan aquí abajo, de las multiplicaciones de mi WI por mi XI. ¿Qué es mi W1? Es 3. ¿Qué es X1? 0.50. La multiplicación de este es este que está aquí, 1.50. El W2 y X2, este es el W2 y este es el X2, la multiplicación es esta. El WN, como solo tengo 3 elementos, entonces la N son 3. Entonces tengo X3 por X, W3 por X3 y me da esto. Hago la sumatoria y después me dice que lo divide entre la sumatoria de mi WI o mi W sub I, que son 3 más 4 más 3, que es 10. La sumatoria de todos ellos. Por lo tanto, es la sumatoria de todos mis elementos dividido entre 10 me da 0.72. Este es un resumen, esta de aquí abajo es un resumen de esta que está aquí. ¿Qué me está diciendo? Que es la sumatoria de las multiplicaciones de mi W por mi X dividido entre la sumatoria de mi W. Entonces, la sumatoria de mi W es esta, ¿no? Fíjense que su método es esta. Sí. Esta WX es esta que está aquí. Sería este por este. Me dice que es la sumatoria, esta que está aquí. ¿Se da cuenta? Exacto. Y después me dice que mi sumatoria completa la divide entre mis sumatorias completas de las W, que es esta que está aquí, ¿ves? El Esta 0.70. entre esta. Ya. ¿Se da cuenta, verdad? Es mucho más fácil cuando tengo un montón de datos. Es más, se me hace más fácil cuando tengo datos agrupados, como los que vimos el sábado pasado. Que me dicen, vendí tantas Coca-Cola pequeñas que valen tanto, vendí tantas Coca-Cola medianas que valen tanto y vendí tantas Coca-Cola grandes que valen tanto. Sácame el promedio, te digo. La única forma que tienes que hacerlo es de esta forma, un promedio ponderado o media ponderada. Aquí les puse un ejemplito de salario, es igual a la de arriba, así que ustedes se entretienen ahí. Cualquier duda me la hacen llegar. Ya vimos la mediana. Aquí les expliqué todo sobre la mediana. Aquí está también todo sobre la mediana. Por lo tanto, espero que lo lean. Vean lo que dice aquí. Están las ventajas y desventajas de la mediana también. Como esto yo se los mandé, lo pueden estudiar para no atrasarnos tanto. Vean lo que dice aquí. La mediana no puede determinar para datos de todos los niveles, excepto del nominal. Eso estamos claros, ¿verdad? Ya ustedes saben que son datos numéricos, nominales y no nominales. La moda. La moda, hasta ustedes la conocen. Cuando dicen, ve, ese peinado está de moda, ese vestido está de moda, ese pantalón está de moda. ¿Qué significa en otras palabras? Es el elemento que más se repite. En un conjunto de datos puedo tener más de una moda. ¿Estamos claros? O no puede haber moda.
En este caso, si ustedes se fijan cuál es el elemento que más se repite, el más grande, este que está aquí, que es 350. Por lo tanto, esta es la moda. Aquí te explican cuál es la moda. Te dice que la moda es especialmente útil para describir niveles de medición nominal y ordinal. Como un ejemplo de su uso para datos de nivel nominal, una compañía ha desarrollado 5 aceites para baño. Aquí está un ejemplo. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos demasiado dato, yo les recomiendo que lo hagan por Excel. Excel automáticamente me lo calcula a través de moda. Cuando no utilizamos Excel, se nos hace bastante difícil saber cuál es el elemento que más se repite. Imagínense miles de datos. Otra cosa que tengo que aclararles, si existen más de una moda en Excel, él te va a mandar el primero que encuentre. Supongamos aquí dice que es 60, porque hay 1, 2, 260, 3, 4, 5, 6, 60. Pero supongamos que haya 635 también. Excel te va a mandar que la moda es 35. Excel no es capaz de calcularte más de una moda. Aquí está un resumen que se nos hace fácil comprender. ¿A qué hora terminamos? ¿A las 10 y... o estoy en tiempo todavía? Está en tiempo todavía, profesor. ¿A qué hora terminamos? 11 y 20, ¿verdad? 11:20. Ok, perfecto. Si doy muy rápido, me avisan. ¿Entendimos, verdad, lo que es moda? Por favor. Sí. Fíjense, voy a hacer un resumen antes de ver solución por computadora. Vimos lo que es la media de una población y vimos qué es la media de una muestra. A ver, ¿quién de ustedes me explica cuál es la diferencia entre la media de una población y la media de una muestra? Repita su pregunta. Los primeros dos conceptos que les di fue la media, que es lo mismo que promedio, por si estamos un poquito perdidos. Pero les di concepto de media poblacional y media muestral. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? Si no la saben, dígame. Si no la saben, no hay problema. O si medio se la saben, no importa también. Estamos aprendiendo. La medida de la muestra es una estadística, mientras que la medida de la población es un parámetro. Perfecto. Esa es una de las características. Pero otra diferencia en la fórmula. En la fórmula sería que en la muestra es N mayúscula que varía, y en la poblacional es la N minúscula. Al revés, en la Al revés. poblacional es la N mayúscula y en la muestra la N minúscula. Otra diferencia. Otra diferencia, ¿con qué letra representamos la media muestral? ¿Y con cuál representamos la media poblacional? La muestral es con mu, creo. Al revés. Ah, no, La poblacional es con mu y la muestral la es muestral con es X y rayita le vamos a llamar. X rayita. Por favor, pónganse y analicen esto y grábense, porque en los libros estadísticos donde ustedes lo encuentren, solo van a encontrar mu o van a encontrar X raya. Inmediatamente usted dice, el profesor de estadística me dijo que cuando encontrara mu, estamos hablando de población. Y cuando encuentro una X mayúscula con una rayita, estamos hablando de muestra. Vean, muchas veces me preguntan y me dicen, profesor, ¿para qué
nos mata o nos matamos con tantas fórmulas si Excel es genial? Excel ya automáticamente me calcula todo lo que vimos, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, que ya se las voy a enseñar, el coeficiente de asimetría, que ya se los voy a enseñar también, el mínimo, el máximo, el rango. ¿Se acuerdan que estudiamos todo esto? Y con todo es con fórmula, fórmula, fórmula. ¿Cuál es el problema, muchachos? Yo les digo, imagínense que ustedes están en, no sé, en un lugar donde no haya tecnología, o van de casualidad a una finca y van con un amigo o una amiga y dicen, ve, mi amigo o mi amiga es fiera en matemática y le pueden resolver ese problema que tienen ustedes ahí. Y no van a decir, tienen una calculadora, tienen una computadora, tienen esto, tienen Excel. Entonces tienen que saber cada una de las fórmulas para poderlo hacer manual y saber y comprender matemáticamente todo ello. Pero sí estoy consciente que es ilógico que yo voy a resolver miles de datos, cientos de datos. Imagínense que me pongan a estudiar todos los datos de la cantidad de usuarios de Instagram, de Facebook, son millones. Entonces, allí es donde empiezo a utilizar las herramientas tal como la computadora, ¿verdad? Entonces, Excel me da esa oportunidad de que yo todos estos datos los pueda analizar. Aquí yo tengo un ejemplo. Vean lo que dice. Se puede usar, le puse aquí, se puede usar una computadora para organizar los datos en bruto y determinar las diversas medidas de las tendencias central. Por ejemplo, el mismo que vimos anterior de 80 datos, ¿se acuerda? Dice, muestra los precios de los 80 vehículos vendidos el mes pasado. Estos datos que están aquí, muchachos, son los que vimos el sábado pasado. Determine, dice, la media y la mediana de los precios de venta, así como los estadísticos calculados por Microsoft Excel. Los precios de venta medio y mediano de los vehículos se dan en la siguiente tabla de Excel. Recordatorio. Los comandos necesarios para generar estos resultados se dan al final del capítulo. Hay 80 vehículos en el estudio, por lo cual hacer los cálculos a mano o con una calculadora puede resultar tedioso. Todito lo que le estoy diciendo. Vean, agarramos todos estos datos. Voy a ponerlos por aquí. Aquí vamos a tener un problemita. Cuando nosotros no tengamos los análisis de datos, hagan lo siguiente en Excel. Vayan donde dice opciones. Vamos aquí donde dice complementos. Complementos de Excel. Y se dan cuenta que aquí hay varios complementos. Dice herramienta para análisis de datos. Herramienta para análisis con Visual Basic Studio o Solver. No sé si han escuchado de Excel Solver. Me interesa nada más que pongan herramientas para análisis de datos y dan aceptar. Una vez que yo tengo esto, vamos donde dice datos y aquí dice análisis de datos. ¿Lo vieron o no? ¿O lo hice muy rápido? No lo vi, profe. Repita. Ok, lo voy a repetir. De todas maneras, estoy grabando y esto lo voy a dejar en la plataforma. Excel, por defecto, no trae el análisis de datos activado. Una forma de activarlo, ¿cómo se pueden dar cuenta? Se van donde dice datos y al final debe salirles análisis de datos. Se van a dar cuenta que en Excel no sale activado. Entonces hagan lo siguiente, van a archivo, opciones, aquí dice complementos.
Aquí abajo dice administrar complemento, digan ir y debe estar con un check esta parte que dice herramientas para análisis. Si no lo tiene, le dan clic y dan aceptar. Una vez que dan aceptar, ya les va a aparecer donde dice datos, esta herramienta que dice análisis de datos. Entonces, vamos donde dice análisis de datos. ¿Y qué nos piden? Análisis de varianza de un factor, nada de eso, análisis nada. Nos están pidiendo estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo. Usted dice estadística descriptiva y le den a aceptar. Rango de entrada, le voy a decir que son, mi rango de entrada son todo esto que están aquí. Agarro todos mis datos. Aquí me dice que si tiene rótulo en la primera fila, sí, ¿verdad? Porque yo tengo que dice que son precios. Me dice opciones de salida, rango de la salida. Si yo quiero ponerlo aparte, si quiero ponerlo dentro de la misma hoja, digo aquí, rango de salida. Y le digo que va a ser, vamos a poner lo que sea. Vamos a poner lo que sea aquí a la par. Aquí, ¿ve? Si no, lo voy a sacar. Si no pongo eso, le digo que en otra hoja y me va a aparecer en otra hoja. Resumen estadístico. Y quiero mi resumen estadístico. Quiero el mayor. ¿Se acuerdan que nosotros calculábamos cuál es el mayor de mis datos y cuál es el menor de mis datos? Pues yo quiero eso también. Le digo aceptar. Fíjense que lo que hicimos el domingo pasado, el sábado pasado, calculando media, mediana, moda, todo lo que le estoy enseñando de desviación estándar, automáticamente Excel me lo dio. Fíjense que me dice que la media es 20.218. Vamos a ver si es cierto, lo vamos a poner aquí a la par. Igual, promedio. Y vamos a decir el promedio de todos mis datos, a ver si es cierto. Tiene que dar igualito. ¿Se dan cuenta que es igual? Error típico. Le voy a enseñar cuál es el error típico, pero ahorita le voy a dar un concepto de error típico. Es una fórmula que hay que calcularla, pero ¿se acuerdan que estoy hablando de dispersión? Y hablamos cuál era el promedio. Y le dije cuántos datos están por encima de la media y cuántos están por debajo de la media. Pues después de eso, yo le voy a enseñar cuál es el error de desviación que estamos aplicando, cuál es mi error típico. Y por ejemplo, aquí me está diciendo, prácticamente viene siendo como un promedio de las desviaciones. Entonces, yo me estoy desviando prácticamente, el error que estoy cometiendo por encima de la media y por debajo de la media es 486. Eso es lo que me está diciendo. Miren la mediana. Aquí estos datos están desordenados. Esa es la ventaja de Excel, que yo puedo calcular la mediana de datos ordenados o desordenados. Pero aquí yo no me puedo dar cuenta si realmente esa es la mediana. ¿Qué tendría que hacer? Se los expliqué la vez pasada, de verdad. Lo primero que mejor hagamos es, vamos a datos y ordenamos los datos. Los ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieren. Fíjense que aquí me los ordenó y me dice entonces que la mediana es 19,831. 19,831. Vamos a calcular esto de aquí. Acuérdense que son 80. Entonces voy a tener aquí en 39. Cuando llegue a 39 me detengo. Aquí, 39. Entonces voy a hacer igual más dividido entre 2. Esa es la mediana, 19 y pico. ¿Se dan cuenta? Como tengo datos pares, ¿qué fue lo que hice? 80 entre 2. ¿Cuánto? 40. Entonces en la posición 40 más la 41 lo sumo y lo divido entre 2. O el 39 más el 40 y lo divido entre 2. No importa. Esa es la mediana. La moda del elemento que más se repite. La desviación estándar, que ya les voy a calcular, ya les voy a enseñar yo cómo se calcula. La varianza de la muestra también. Esto se los voy a enseñar y para qué
se usa. Si acuérdense que al inicio les leí del coeficiente de asimetría, también se lo voy a explicar. El rango, ¿se acuerdan cuál era el rango que lo vimos la vez pasada? El rango dijimos que era, ¿quién me lo recuerda? ¿Cuál es el rango de un conjunto de datos? Lo vimos el sábado. ¿Quién me recuerda cuál es el rango? ¿Diga? El valor máximo El con el máximo. menos el valor. Exacto, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Es igual. El máximo lo tengo por aquí. Menos el mínimo. ¿Cuánto me da? 20.379. ¿Y cuánto me da aquí? 20.379. Se da cuenta que automáticamente Excel me da todito. Suma me dice que me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 millones, 1.617.453. Vamos a ver si es eso. Simplemente digo aquí, automáticamente le digo autosuma. Ahí está, ¿ves? Igualito. Vamos a ponerlo aquí arriba para que vean que está la parte de la suma. Suma, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuántos elementos tengo? Me los cuenta, ¿verdad? 80. Hay una función en Excel también que se llama contar. Igual, contar. Cuenta, entonces debe ser. Vamos a ver en Excel eje. Cantidad. Vamos a ver si Es suma, profesor. ¿Ah? Suma, ¿eh? No, no, es para contar la cantidad de elementos de un Ok. conjunto. Aquí está, contar. Contar y agarro todo esto y me va a decir que es 80. Me tiene que decir que es 80, ahí está, ¿eh? El mayor ya lo vimos, que es este aquí, el menor. Se los puse para que se den cuenta que mayor es igual que máximo y menor es igual que mínimo. Porque indistintamente nosotros decimos máximo, mínimo, menor, mayor, para que mantengan que son la misma, que estamos hablando de lo mismo. ¿Se dan cuenta entonces que genial es Excel? Cuando tenemos un montón de datos y no queremos hacer cálculos manuales o estar haciendo las fórmulas en Excel. Aquí yo se los dejé y vean que aquí le hice un resumen. El precio de venta medio es de 20,000 y pico. Estoy haciendo un resumen de esto. La mediana es 19,831. La moda es 17,642. La media y la mediana está a menos de 400. La una de la otra, por lo que es razonable dar cualquiera de los dos valores. Concluimos que el vehículo típico se vendió en aproximadamente 20,000. Estoy haciendo un resumen de lo que me están pidiendo. ¿Cómo usaría, dice el señor Whitner, este valor? Podría usarlo en la proyección de sus ganancias si la representación pudiera aumentar el número de ventas por mes de 80 a 90. Esto produciría un aumento en los ingresos. Entonces, aquí lo que hacemos es, si ustedes se fijan, me está diciendo de 80 a 90, ¿cuánto es la diferencia? 10. Y lo multiplico por lo que tengo en el 300, en la 360, en la 364F, que es esta, 20,000 entonces por 10, y ya obtengo lo que me están pidiendo. ¿Cuánto aumentaría? La vez pasada le dije el sábado que nosotros, muchos matemáticos, tenemos la problemática de dar estadística, dar matemática básica, dar derivadas integrales y no explicamos cuándo, cómo y por qué usar estos números y cómo darnos a entender. De hecho, yo le dije que ustedes en contabilidad de costo o en costo les hablan de costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal. A lo mejor saben el concepto,
Pero matemáticamente, cuando a alguien le dan una fórmula y le dicen que determiname cuál es el costo marginal, ya uno no sabe. Y yo estoy seguro que en matemática básica, en cálculo 1 o matemática 1, ustedes le dieron derivada. Entonces, la primer derivada de la función de costo, ese es el costo marginal. ¿Y qué significa costo marginal? Lo que me cuesta construir un bien más. Eso se lo va a explicar mejor su profesor, o si quieren el sábado que viene hablamos un poquito sobre costo, ingreso, egreso, como ustedes le quieran llamar, y todo lo que es utilidades, cómo se calcula el punto medio, etcétera, etcétera. Entonces, todo es importante, todo esto no es por gusto que se les da. Son datos que en un futuro nosotros los utilizamos para la toma de decisión. No sé si ustedes en su currícula van a ver una asignatura que se llama Análisis Cuantitativo y la toma de decisión. No sé si van a ver investigación de operaciones. Entonces, todo esto es base fundamental para la toma de decisión. Esto ya lo vimos. Fundamental, no sé. A mí me gusta Excel, pero hay otros programas que se utilizan única y exclusivamente para estadística. Por ejemplo, el SPSS. Les recomiendo que tomen un curso de SPSS. Está el StatGraphic. Hay otros, no sé cuántos hay, pero hay unos cuantos que se dedican todo relacionado a la estadística. Todo relacionado a estadística. Pero como yo me he acostumbrado mucho a Excel, la mayoría yo lo trabajo con Excel. Aquí les puse un ejemplo. Este es un grafo que me da, yo creo que es el StatGraphic. Aquí yo le puse a la par uno que me da Excel. Pero ponerlo así, ese histograma de frecuencia, en Excel trae su truquito. En el video que les tengo en YouTube, no sé si ya entraron a mi canal y lo vieron, ahí les explico cómo les aparezca de esta forma. De todas maneras, esto que estoy grabando también va a quedar en la plataforma. Voy a ver si lo subo a YouTube para que lo tengan. Me acostumbré más a Excel, la verdad. Entonces, casi todo esto los podemos hacer en Excel. Continuemos entonces. Vamos a ver la media geométrica. Fíjense que yo estoy seguro que hasta el día de hoy ustedes solo conocían la media normal, ¿verdad? Que es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Pero ya le enseñé la media ponderada. Vamos a ver algo que es muy, pero requete muy importante en la vida cotidiana para las finanzas, para diagnósticos inclusive de población, de crecimiento de población, de enfermedades, de varias cosas. Vean lo que dice aquí, media geométrica. Dice que la media geométrica es útil para encontrar el promedio de porcentajes, proporciones, índices o tasas de crecimiento. Tiene mucha aplicación en el comercio y la economía, porque nos interesa encontrar el porcentaje de cambio en ventas, salarios o datos económicos, tales como Producto Nacional Bruto, que eso lo van a estudiar en economía. La media geométrica de un conjunto de n números enteros positivos se define como la enésima raíz del producto de los n valores. La fórmula de la media geométrica se escribe de esta forma. GM, ¿verdad? De media geométrica en inglés, es la raíz enésima de la multiplicación de cada uno de mis elementos. Lo vamos a ver con un ejemplito porque yo sé que muchas veces interpretar la fórmula se nos hace complicado, pero con un ejemplo se nos hace mucho más fácil. Aunque les recomiendo que lo que deberían de analizar, interpretar y aprenderse son las fórmulas, que de allí se desprende todo. Vamos a ver este ejemplito. Dice, la media geométrica será siempre menor o igual que la media aritmética. Nunca mayor. Óigase bien,
La media geométrica será siempre menor o igual, nunca puede ser mayor que la media aritmética. Observe también que para determinar la media geométrica, todos los valores de los datos deben ser positivos. Como ejemplo de la interpretación de la media geométrica, suponga que usted recibe un 5%. Escuchen bien esto, que si se lo dan en la práctica, estoy seguro que no podrían cómo determinarlo. Sin embargo, si supieran media geométrica, sí lo harían y ganarían más. Vean esta propuesta. Dice, supone que usted recibe un 5% de aumento en su salario este año y un 15% de aumento el año próximo. El incremento porcentual promedio es de 9.886, no 10. Empecemos por calcular la media geométrica. Recuerde, por ejemplo, que el aumento del 5% en el salario es de 105 o 1.05. Muchas veces le pueden decir, vean, te voy a subir el salario el 15%. ¿Cómo lo querés? ¿Te lo subo el 15% este año o te subo durante los 3 años siguientes? Suponga que es el 15%, 5% este año, 5% el otro año y 5% el otro año. Entonces, yo sé que muchos a lo mejor pueden decir, denme el 15% este año o háganmelo de un solo este año, porque van a sentir más ganancia, obviamente. Pero ojo, recuérdense que si el próximo año me suben el 5% de mi salario, ya me lo tienen que dar en base al 5% que me lo aumentaron este año. O sea, me van a aumentar más, voy a ganar más. Y el próximo año voy a ganar mucho más. No sé si me voy a entender. Porque supónganse que ganen $1,000 y le dicen que el 15% hoy o el 5% el año este año, el 5% el otro y el 5% el próximo año que sigue, entre 3 años. No es lo mismo que me aumenten el 15% de 1,000, que me aumenten, por ejemplo, el 5% de 1,000 este año, y el año que viene me van a aumentar el 5%, pero ya no en base a 1,000, sino en base a 1,000 más el 5% que me aumentaron el año anterior. Por lo tanto, voy a ganar más. Y el próximo año voy a ganar mucho más. Por lo tanto, tenemos que pensar muchas veces. Algunos podrán decir, pero nadie me garantiza que voy a estar 3, 4, 5 años en la misma empresa. Me conviene que me lo aumenten el 15% hoy, este año. Entonces, muchas veces tenemos que decidir muy bien cómo nosotros, qué es lo que nos conviene, qué no nos conviene, y para eso es que están todas estas fórmulas. Miremos lo siguiente entonces. Esto que está aquí es lo mismo que tengo acá. Dice que es 1.05, que es lo que me están diciendo, que el aumento de salario, multiplicado por el 1.15 elevado a la 1 medio. ¿Qué significa elevado a la 1 medio? Es la raíz cuadrada. Les voy a explicar algo, muchachos. En las calculadoras, no sé si ustedes se fijan, lo único que ustedes tienen allí, que es la raíz cuadrada, ¿verdad? Si yo le digo ahorita, saquen la calculadora y me calculan la raíz cúbica de 27, ¿cuánto les da? ¿Cómo lo harían en una calculadora? ¿Quién me dice? Porque en las calculadoras no sale la raíz cúbica, ¿verdad? Solo sale la raíz cuadrada. No sale la raíz cuarta, la raíz quinta. Ahora les pongo un ejercicio sencillo aquí. Sáquenme la raíz cúbica de 27. ¿Cómo lo hacen en una calculadora? ¿Alguien que me diga? No vayamos lejos. ¿Cómo me lo hacen en Excel? Porque en Excel tampoco existe la raíz cúbica.
Solo raíz cuadrada. Por favor, alguien que me diga algo. Si no saben, no importa, estamos aprendiendo. Pero esto se lo enseñaron en matemática básica. Cuando dieron exponenciales o potenciación. Nadie. Ok, no se preocupen, eso se los explico el sábado que viene, pero se lo voy a hacer en Excel. Ustedes tienen una propiedad que dice que X o la raíz de X o la raíz cuadrada de X va a ser igual a X a la 1 medio. Pero también tienen otra que dice que X elevado o la raíz, mejor dicho, enésima de X elevado a la M va a ser igual a X elevado a la M sobre N. O sea, intercambio los valores. Por lo tanto, si yo tengo la raíz cuadrada, el de X es X raíz cuadrada y la X está elevado a la 1. Yo lo puedo calcular diciendo potencia de X elevado a la 1 medio. Y si yo quiero calcular la raíz cúbica de 27, simplemente pongo esto. Miren, igual potencia del número es 27, ¿verdad? Entonces, ¿qué se me convierte en la raíz cúbica? En 1/3. Entonces, le digo que es potencia 1/3. Y me tiene que dar 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber aquí para poder utilizar esta fórmula en Excel. Pero también existe la media geométrica en Excel, no se preocupen. Si yo pongo igual media, aquí va a estar diciendo media geométrica, ¿se dan cuenta? Y entonces me puedo salvar. Pero si no saben, tienen que aplicarla esta fórmula. Y es fácil de hacerlo. Van a ver qué sencillo es. Dice aquí, las ganancias obtenidas en esta compañía en 4 proyectos recientes fueron el 3%, 2%, 4% y 6%. Ahora dice, ¿cuál es la media geométrica de las ganancias? Tengo esta fórmula. Vean lo que hice. En Excel hay una forma de elevar a la potencia. No sé si ven esto, que es como un triangulito. Si no, hagan lo siguiente. En Excel automáticamente a través de media geométrica. Si no, hagan lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿quién? Me dice que es la multiplicación de todo ello. Les recomiendo algo. Aquí a la par pueden decir igual este por este, por este, por este. Entonces tengo la multiplicación de todo ello. Y me están pidiendo la raíz enésima. N, ¿qué es? La cantidad de datos, 4. Simplemente digo igual potencia ¿de quién? De mi número elevado a ¿cuánto? A la 1/4. Porque son 4 elementos que tengo. ¿Cuánto me da? 0.034641, es el mismo que tengo aquí. Lo vamos a pasar a valor porcentual y le vamos a dar más. ¿Cuánto me da? 346. ¿Cuánto me dio aquí? 346. ¿Se dan cuenta? Aquí se los calculé de todas las maneras. Se los calculé. De esta forma, hay una forma de poner la potencia de un solo con este símbolo. A veces se me hace difícil recordarlo cuál es la tecla. Con la fórmula de Excel o con la fórmula propiamente de potencia. Esta parte, la media geométrica, se la voy a explicar en la pizarra para que aprendamos un poco las transformaciones de potenciación. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Ninguna. Perfecto. Fíjense que lo que tengo que tener en cuenta es cuál es la media geométrica de las ganancias. Me dice que la media geométrica es de
3.46%. Si yo saco, va a ser igual, media, promedio, quiero decir. Promedio. Si saco el promedio de esto, vamos a poner aquí. Ojo lo que le quiero dar a entender. ¿Por qué mejor la media geométrica que la mediana para yo poder determinar las ganancias? Recuerden que le dije que la media geométrica es menor o igual que el promedio, ¿verdad? Fíjense que el promedio me da 3.75. La media geométrica me da 3.46. Está por debajo. Porque este es un valor más real que el promedio. Porque recuerden, y le dije que de repente voy a tener valores extremos que me pueden variar mis datos. Fíjense aquí, tengo un 6% y aquí tengo un 2%. Este 6% es bastante alto. Y mi promedio, estoy diciendo que tengo un promedio de 3.75% anual. Sin embargo, mi promedio de crecimiento es de 3.46 anual. Entonces, para estos casos, allá arriba se los dije en qué tipo o dónde se utiliza más. Vean que les dije que se utilizaba para tasas de crecimiento, para los salarios o datos económicos, Producto Interno Bruto, etcétera. Es más, muchas veces se determina también para determinar el crecimiento poblacional, pero un poquito más complicadito. Vamos a ver en dónde más utilizamos la media geométrica. Vean este ejemplo. Una segunda aplicación de la media geométrica es encontrar el incremento porcentual promedio en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si usted ganó en 1990 50,000 y en el año 2000, espérenme, pero para aquí por aquí yo creo que se me escapó un dato, que por ahí lo voy a ver. ¿Cuál es su tasa de incremento anual? Aquí ganó, por ejemplo, si usted ganó, ok, aquí está. Si usted ganó 30,000, dice, en 1990. Voy a poner para acá. Y 50,000, voy a poner igualito aquí. Y 50,000 en el año 2000. Fíjense bien, muchachos. Gané 30,000 en 1990 y 50,000 en el año 2000. ¿Cuál es su tasa de incremento anual en ese periodo? La tasa de incremento se determina con la siguiente fórmula. Tomen en cuenta todo esto. Ustedes van a estudiar matemática financiera y ahí les va a ser muy útil. La fórmula para ello es la raíz enésima del valor al final del periodo, que fue 50,000, ¿verdad? Entre el valor del inicio del periodo menos 1. Aquí está en español, ¿eh? Incremento porcentual promedio en tiempo, valor al final del periodo, entre el valor al principio del periodo menos 1. Aquí está la fórmula. Aquí lo calculamos. ¿Qué significa? La raíz enésima, n es, ¿cuánto es el periodo? 2000 menos 1990, ¿cuánto es? 20 años, creo, ¿no? Si no me equivoco, 10 años son. Entonces, 10. Entonces tengo que calcular la raíz de 10 de todo ello. Se lo voy a poner aquí aparte, le voy a decir igual como promedio de quién me está diciendo que es del valor al final del periodo. ¿Cuánto es? 50,000. Que que tengo aquí. Entre inicio del periodo, ¿verdad? Todo ello menos 1. Punto y coma. ¿Y qué me dice después? 1 entre 10, ¿verdad? Porque es
la raíz a la 10. Entonces me da que es 38.33. Aquí hay algo malo. Ah, sí. El problema fue este, muchacho. Este menos 1 no es allí. Ok. Menos 1. Vamos a ver aquí. A la 10, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? B13, 513, 502. Me tiene que dar lo mismo, 5.24. Vamos a ver qué estoy cometiendo de mal ahí. Dice que es el promedio de ese entre... Está bien, ¿cuál es el promedio? Vamos a hacerlo aquí, vamos a quitar este. 105. Algo me está fallando aquí. Menos 1. Ok. Ah, no, estoy sacando el promedio, muchachos. Acuérdese que no es el promedio, es potencia. Ya estaba asustado. Potencia menos 1. Vamos a convertir este valorcito en porcentual y le vamos a decir, me da 5.24. Aquí me da 5.24. ¿Se dieron cuenta, verdad? Estaba calculando el promedio y es la La potencia. potencia. Entonces, se las doy de las dos formas. Entonces, ese es realmente como debo calcular el incremento anual. Porque si no, yo sé que muchos lo que van a hacer, ¿cómo lo harían? La diferencia de eso y lo dividen. Yo sé que muchos tendrían esta idea. 50,000 menos 30,000 son creo que 20,000. Serían 20,000 entre 10. Y ustedes tendrían que ser 2,000. 2,000 sería el incremento anual. Entonces, sacar el promedio de eso, tendría que dividirlo entre lo que se ganaba originalmente y le va a dar mucho menos, como un 2% más o menos, cuidado menos. Y eso es mentira. Por lo tanto, hay que seguir la fórmula tal y como es. Aquí está otro ejemplo. La población de Harlan en Alaska era de 2 personas en 1990. En el 2000 fue de 22 personas. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual promedio de esta población? Así se sacan también utilizando esta fórmula el crecimiento poblacional de Nicaragua, de Honduras, de cualquier otro país. Muchas veces lo que se hace es una fórmula original donde se calcula el crecimiento poblacional. Acuérdense que para saber el crecimiento tenemos que tener en cuenta todo lo que son nacimientos y todo lo que son mortalidad, hacer una diferencia y etcétera, un estudio que se hace. Pero después que uno ya tiene cuánto es el crecimiento anual de la población, ya podemos seguir utilizando esta fórmula. Y recuerdan que en Nicaragua, por lo general, se dice que el crecimiento de la población es del 4 al 5% anual. Hasta ahí yo creo que vamos a dejarlo. Vamos a repasarlo la semana que viene y después vamos a ver lo mismo, media, mediana, pero para calcular a datos agrupados. Todo lo que vimos hoy fue sobre datos no agrupados. Y por favor, quiero que el domingo venga todo mundo. El sábado que viene venga todo el mundo porque esto de datos agrupados es un poquito complicado y necesito que todos estén presentes para poder explicarle bien
todo lo relacionado a datos no agrupados, por favor. Estudien todo lo que vimos hasta el día de hoy. Revisen la grabación. Cualquier duda la podemos ver el sábado que viene. Pueden preguntarme por correo o como ustedes quieran. Así es que hasta el sábado. Nos Hasta el sábado, vemos. pues. Nos vemos. Cualquier duda me las preguntan. Buen día que tengan. Igual. Profe. Yes. Buen día, profe. Buen día. Profesor.